Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí en Conciencia de Valores. Aprovechamos de mandarle un saludo solidario a la gente del norte que lo ha pasado muy mal. Usted que está viendo en pantalla este programa, en cada semana puede debatir ahí en las redes sociales. Si lo prefiere, nos envía correo electrónico o al call center. A propósito de los dramas que está viviendo la gente del norte, a cual le mandamos un abrazo, hoy vamos a hablar acerca de la solidaridad. Nos acompaña el periodista Carlos Tejos, a quien le damos la bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Don Alfredo Vicuña. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, estoy contento. No diga tanto buenas noches, buenos días, esto se transmite en distintos horarios. Para mí casi todos los días son noches. Está como poeta. Pero yo vivo en la noche, señor. Buenos días también. Daniel Fonsalía. ¿Cómo está? Muy bien. Don Agustín, ¿cómo está? Hola, Buenos días. ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, yo los quiero introducir en el tema. La vida de Daniel Fonsalía es la vida de un animador de programas de espectáculo, pero tiene también otra cara solidaria. No sé si todos lo saben. Tú tienes un centro para rehabilitar gente metida en el mundo de la droga, que es un acto solidario. De alguna manera es también no un proceso simplemente cuando tenemos, por ejemplo, en Chile típico una catástrofe como el norte y que hay que ayudar a la gente. Y claro, uno entra en ese proceso un par de meses y después se sale. Pero rehabilitar gente en la droga ya es un proceso de compromiso de muy largo plazo. ¿Por qué te metiste en ese tema? ¿Qué fue lo que te motiva a colocar un instituto como ese? Bueno, básicamente era ¿Cómo se llama? Se llama Contradicción. Ya llevamos 2 años, yo soy el director ejecutivo. La verdad que yo hago las veces de producción, de dirección ejecutiva para que el centro funcione. En términos de rehabilitación tenemos un equipo, tenemos 14 profesionales trabajando. Ellos son los que están con todos nuestros pacientes durante todo el día. Pero sí demanda harto tiempo porque yo en algunos casos pido su WhatsApp, estoy siempre pendiente de ellos, sobre todo los fines de semana, que son días de alto riesgo. Las personas por primera vez, el primer gancho, el primer contacto lo hacen conmigo, por lo tanto demanda tiempo, pero a la vez es satisfactorio, es una labor bonita cuando se tiene resultados, cuando uno ve que ya se van graduando los muchachos, que van saliendo, que se pueden insertar laboralmente, socialmente, y eso de alguna manera te deja un gustito sabroso en el corazón. Pero es una labor ardua, yo diría que ardua. Oye, ¿el dolor que viviste en una etapa de tu vida te hizo un espacio donde hay una tremenda capacidad de amar? Claro que sí, lo que pasa es que... Porque hay gente que elige, hay gente que elige la rabia o el resentimiento cuando ha tenido mucho dolor, ¿no? Sí, claro. Es que yo... Pero tú elegiste el amor. En ese proceso yo, el amor o la empatía, yo logro darme cuenta cómo está sufriendo una persona que es adicta y que no puede salir solo, que no tiene cómo comunicarlo, que no tiene a quién decírselo, que no se atreve, que tiene miedo a salir a través de una red social o incluso miedo en su entorno más cercano. Es decir, ¿saben? Claro, estigma, de decir, ¿saben qué? Estoy rendido, necesito ayuda. Y eso nos cuesta tanto. Entonces, yo empecé a trabajar desde mi proceso la empatía. Y la empatía y ponerme en el lugar del otro y decir, se puede, y tratar de interpretar lo que él quiere decir. Pero cuando hablamos de solidaridad, para la gente que nos está mirando en casa, uno como que siempre dice, bueno, el chileno es solidario o no es solidario, y cuando ocurren catástrofes como la que estamos viviendo hoy en el norte, cuando hay un terremoto, cuando hay, no sé, una erupción y hay que colocarse en la Teletón, como que son esas escáner o esa fotografía que dice, bueno, el chileno pareciera que es solidario. Pero yo quiero hablar de un tipo de solidaridad que tiene que ver con la ayuda al prójimo en ciertas situaciones. Por ejemplo,
la gente de la tercera edad tiene posibilidades de desarrollo laboral y oportunidades laborales en Chile? ¿Ayudar a esa gente? La gente que ha tenido algún tipo de enfermedad, por ejemplo, como las que has vivido tú y que ahora quiere reinsertarse, ¿tiene esa posibilidad? ¿Son solidarias en ese tipo de cosas? ¿El comportamiento de los chilenos, de los empresarios en esa materia? Me quiero meter particularmente en ese tipo de solidaridad. Fíjate que yo seré muy tajante al respecto. Yo sostengo que el chileno no es solidario. El chileno es solidario para la foto. El chileno es solidario para estos grandes eventos catastróficos. Pero yo creo que la solidaridad parte por casa. La solidaridad parte por escuchar a tu hijo, por escuchar a tu padre, por escuchar a tu abuela. De ahí parte la solidaridad. Porque la solidaridad en términos conceptuales, en términos de definición, es una adhesión circunstancial a una causa o a una empresa. ¿Sí? Ya la definición exacta, que no significa solamente entregar una monedita o ayudar en situaciones ampliamente difundidas por los medios de comunicación, eso no es la solidaridad, eso es ir a poner la plata porque no hemos sido capaces de construir un país que más justo satisfaga muchas necesidades, mi estimado, de mucha gente. Como tú muy bien aludías, un segmento de nuestra población que va creciendo cada día más, pensemos en 20 años, dime tú, mi generación de los cuarentones, en 20, 25 años más vamos a estar jubilando. Dime tú, dígame usted, ¿es solidario el sistema que hemos creado de previsión? ¿Es solidaria la salud? ¿Es solidaria la educación? Yo te diría que no. Somos solidarios en términos de ayudar, poner la moneda y sentirnos quizás menos culpables. Pero yo sostengo, Chile no es... Los chilenos... Ahora, me llamó la atención una frase que tú empleaste que dice: nosotros hemos creado una sociedad así, claro, que parte desde nuestros propios hogares. Claro. Por lo tanto, bajo esa declaración, no nos debemos sorprender de que ese es el Chile que nosotros hemos formado, ese es el Chile que nosotros hemos deseado, ese es el Chile del hacer y el tener. Por lo tanto, no nos quejemos cuando lleguemos también a la tercera edad, que es el fruto de nuestra propia siembra, claro, ¿o no? Mira, hay un punto que yo quisiera plantear, que es el siguiente. Yo se lo planteaba al Huevo, y el asunto es el siguiente. Ex Huevo, ¿eh? Por favor, aclaremos esto. Ex Huevo. Entonces, mira, probablemente él, que tenía autos deportivos, fiesta y mujeres muy lindas, y muchos convites, y mucho éxito, y mucha plata, no había aterrizado. Y este aterrizado es encontrarse con la realidad. Y él dijo, después de aterrizar y de sufrir, hay otros que lo están pasando mal, voy a hacer algo por ellos. Entonces, el primer punto para ser solidario es aterrizar, es haber sufrido y decir, yo ahora que me he liberado y que me he mejorado, quiero hacer algo por los demás. Pero a mí me preocupa una cosa... Pero ¿quién hace eso? Te lo coloco en el ejemplo, perdona que use tu nombre, Carlos, para el ejemplo. Sí. Si alguien tiene que tomar la decisión de contratar un periodista de espectáculo hoy día, uno podría decir la experiencia de Carlos Tejo es súper buena, ¿no? Súper buena desde el punto de vista de todos los medios que trabajó, de la historia, del conocimiento que tiene. Pero por otro lado, piensa, bueno, ¿qué ha pasado con Carlos Tejo el último tiempo? Entonces, ¿voy a asumir ese riesgo o no voy a asumir ese riesgo? Entonces, no sé si los que tienen que tomar una decisión como esa, perdona que te tome como ejemplo nuevamente, es un ejemplo simplemente, si asumen se asumen ese riesgo o no asumen ese riesgo, que es lo mismo que pasa cuando llega una persona que ha trabajado años en una empresa y tiene 57 años y le van a dar la oportunidad a esa persona o la que tiene 33 años, que quizás sería un perfil para cierto cargo. Ese tipo de solidaridad no me queda tan claro que está impregnada en la idiosincrasia chilena. Yo creo, como Carlos, que a veces nosotros nos tranquilizamos con los 100 pesos que le damos a la persona o a la ciega que se te acerca en la luz roja. Sí. Pero yo quisiera hablar de otra solidaridad. La solidaridad, por ejemplo, que tiene que tener el Estado con los que sufren. También una preocupación. Cuando tú tienes una empresa y trabajas desde las 7 de la mañana, yo parto de mi casa para ir a la radio de Agricultura 7:15 y ya las calles están llenas, la costanera está llena.
Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que parte a las 6:30 y hay viejitos que van de 80 años, 70 años, con un carrito en que llevan un portadocumento porque ya no tendrán mucha fuerza y ese tipo sigue trabajando. Yo pienso, pobre hombre, tiene 80 años y no hay una AFP, no hay un sistema. Entonces lo que te quiero plantear es esto, otra idea de solidaridad como la estás planteando tú. Fíjate que a nosotros, los chilenos, a ti, a cada uno de nosotros, nos ha costado unos 1.200 millones de dólares la ineficiencia del Transantiago. Cuando decimos la solidaridad con la gente del norte, en 48 horas se pudo haber movilizado, ¿me entiende? El ejército se pudo haber movilizado mucho mejor las cosas. La ONEMI es una institución de poca gente, pero que debe organizar y movilizar a los otros, y no pasó eso. Y no pasó tampoco para el 27 de febrero. Entonces, ¿qué solidaridad tiene el Estado con los que están sufriendo hoy cuando hacemos las cosas mal? Imagínate la cantidad de casas o de hospitales. Un hospital vale 50 millones de dólares, un hospital chico modular. Con los 1.000 o 1.200 que hemos perdido en el Transantiago, estamos hablando de 20 hospitales, donde se habría sido solidario con la gente que tiene dolor y está enferma. Fíjate que incluso aquella persona que no paga su pasaje, que es muy recurrente ver ese 27% hoy es día. ser poco solidario, porque al final a todos nos suben el pasaje. Yo soy un ciudadano común y corriente que o camina o pasa la tarjeta VIP. Y quiero agregar algo que me llama la atención de lo que tú sostenías. Yo creo que la solidaridad no parte, tomando en consideración lo vivido por Huevo, con salida, es Huevito. Daniel, en términos de que la solidaridad tenga que partir del sufrimiento. En tu caso, claro, tú no es obligatorio, pero viviste, te puede ayudar. ¿Eh? Pero hay gente que no ha sufrido y es solidaria. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que yo creo que el concepto de solidaridad lo hemos ido manoseando de alguna manera nosotros, con todo este tipo de campaña, porque en definitiva, es verdad, el chileno, si uno dice es solidario en alguna oportunidad, y cuando se pone de moda la solidaridad tiende a que después de las catástrofes nos motivamos, se pone de moda y luego todos nos hacemos los locos. Y te voy a decir por qué. Se me acaba de ocurrir el ejemplo que dice Alfredo, pero ¿cuántos de nosotros no vamos en nuestro auto solos y la gente está esperando la micro en su paradero, filas enormes, y nadie dice, voy bajando por esta calle, ¿quién quiere ir conmigo? Eso es solidaridad. Eso es gente que dice, por ejemplo, yo te invito a ver un semáforo, y me incluyo, que hay mucha gente con lluvia, con frío, ese mismo abuelito que mencionas tú, Alfredo, y uno dice, y uno lo invita a poder llevarlo en el auto. Desde ahí parte una solidaridad sencilla. Pero yo no estoy en contra de las campañas que hacen instituciones para solidaria, ni mucho menos. Pero yo pienso de que dar 3.000 pesos al Cuerpo de Bomberos de Chile todos los meses versus el trabajo que haces tú, donde tienes que dedicarle un tiempo importante para estar ahí al lado de la gente que se siente en un pozo negro y que para salir de ese pozo negro se van a demorar probablemente un par de años, y tú acompañarlo en ese proceso, tú tienes que sacrificarte mucho más en ese proceso, que lo encuentro mucho más solidario, sin desmerecer los 3.000 pesos mensuales que se le da al Cuerpo de Bomberos de Chile. Estoy hablando un poco de lo que decías tú, o sea, hasta qué punto nosotros en las cosas que tienen que ver con el diario vivir, el tiempo nuestro se lo dedicamos seriamente al otro. Pero tú, ¿cuántas horas dedicas a esto? A mí hay gente que me dice esta semana, cuando veo Conciencia de Valores, a las 10 de la mañana, después, a la hora de almuerzo en mi casa, ese mismo tema lo ponemos en la mesa, mi marido y yo. Y mis hijos comienzan a hablar de solidaridad, que es lo que estamos hablando hoy día. ¿Tú cuántas horas dedicas costándote un montón de plata sin tener ningún ingreso que sea utilidad para que esto funcione? O sea, yo creo que aquí hay uno, aquí hay otro, probablemente tú, y así vamos juntando. Creo que de repente nos llama la atención un ejército de gente que hace cosas. Pero como país, yo estoy de acuerdo contigo, nos tranquilizamos con los 100 pesitos. Y somos además un país poco previsor. Es más, mira, yo no vengo con el afán de denunciar realidades que todos conocemos y que las tenemos bajo la alfombra y ya como que nos acostumbramos a tanta injusticia repetida. Parece que ya fuera normal. Pero
tú encuentran ustedes que es solidario, que el Estado, aquel que dice defender los derechos de los trabajadores, tenga en sus plantas agentes con honorarios, agentes a contrata, en una inestabilidad laboral, me parece poco solidario. Pero en el cacareo, en el relato oficial de este gobierno, de todos los gobiernos, parece que fueran los buenitos de la película. Entonces, yo creo que hay que partir entregando ciertas señales de solidaridad con actos, con hechos. No bastan las palabras, no basta el cacareo. A los niños hay que enseñarles desde el comienzo. Y nosotros somos más viejos, tratar de poner en moda este tipo desde algo tan básico, no sé si estamos de acuerdo, de prestarle la oreja al otro, no al otro que sufre, escuchar al otro, respetar al otro, no tolerar al otro. Tengo que aguantar esta realidad que es distinta a la mía. Tú lo ves más claro hoy día respeto. y más nítido hoy por el proceso que has vivido los últimos años que el Carlos Tejos quizás de hace 7 años. ¿Te ha ayudado en algo ese proceso a tener una lectura más fina? ¿Sabes a qué siempre mi familia si usted puede ayudar con su cuaderno, présteselo a su compañero, preste sus juguetes. O sea, no me hicieron un tipo egoísta. Ahora bien, de grande... Perdona que te interrumpa, es que yo soy de los que piensa que cuando uno ha pasado por procesos dolorosos, quizá tú lo puedes confirmar o refrendar esto, en que uno ha sufrido en carne propia un proceso que antes seguramente lo miraba desde muy lejos, o en otros lo miraba, pero ahora lo tengo que vivir, y ahora lo supero, o lo estoy superando, uno no pasa a ser la misma persona. Y la mirada social que tiene, la mirada de la caridad, cambia. Mira, yo no quiero hablar... ¿Te ha pasado a ti eso o no? Sí, obviamente que uno se pone mucho más sensible frente al tema, pero yo no voy a entrar a decir las cosas que yo hago o las causas que apoyo por ser una figura meridianamente conocida. Te doy señas, por ejemplo, cómo ayudar a una señora que intentó matar a sus 2 hijas en un estado de disociación mental, algo parecido a lo que yo tuve, y yo también podría haber matado a alguien, ¿sí? El hecho de escucharla, ir a verla a la cárcel, creo que es un acto ni siquiera de solidaridad, de humanidad, de enaltecer la especie humana. Tú estás hablando de una experiencia personal. La alegría del alma cuando uno hace algo por otra persona. Pero tú estás hablando de una experiencia personal. No, un caso que existe y que poco más adelante va a saltar a la luz pública. Pero que tú lo viviste. Que yo lo he vivido y he ido a Macul a hablar con el alcalde para solicitar ayuda a esa persona. Hace 5 o 7 años atrás, ¿Carlos Tejos habría hecho eso? Esa es la pregunta. Como es una situación, no podría decirte qué hubiese hecho antes, pero me imagino que dentro de mis posibilidades, si hay que ayudar, viejo, ayudemos. Tal vez no con la fuerza de ahora, porque me siento muy identificado con este caso de esta madre que ha sido, va a quedar estigmatizada, amén de los años de cárcel que le toquen, pero lo que está viviendo esa familia, que ni siquiera el municipio, lo más cercano que debiese ayudarte, está ahí. 2 niñas pequeñas que están prontas a salir, porque no murieron. En ese tipo de causas yo apoyo. ¿Qué es lo más antisolidario que ustedes ven en la sociedad chilena que les provoca la sociedad de hoy? Mucha rabia, lo más antisolidario que ven el día a día. Me lo contestan a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar.
Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Sigue debatiendo ahí en las redes sociales. Como en cada programa, somos una ONG, como decía aquí mi amigo Alfredo Vicuña, que también estamos dispuestos a ayudar en cualquier tipo de necesidad que usted tenga, desde el punto de vista valórico. Así que puede escribirnos a los correos electrónicos que aparecen en pantalla o también al teléfono que en este momento aparece en eso que se llama GC. Y la vas a acoger. Y eso... La vamos a acoger, La vamos a acoger. Metamos los tonos, metamos el tono. Jefe, no, yo soy el último de la cola. ¿Qué, en el tipo de sociedad que estamos viviendo hoy, qué es lo que les da rabia de lo más antisolidario que... Una cosa que cortita extraen? yo de hoy. Una camioneta Ford doble cabina preciosa se para en un camino de Melipilla con un tipo grande que se veía educado, abre la tapa para atrás y bota media tonelada de basura a orilla de camino. Qué bonito. Eso es poca solidaridad con el resto, obviamente, con el Cagarse Con el medio arriba del mundo. ambiente, claro, con el medio oye. ambiente. No, yo creo que mira, a mí me llama la atención que hay un debate de por qué lo que ha pasado en el norte no nos ha motivado como medios de comunicación a hacer estas grandes cadenas, estos grandes programas, que la gente dice que Don Francisco debería volver. Y aquí pasa algo, dos factores estuve analizando. Uno, que la gente se empieza a movilizar ahora por redes sociales, cosa que no existía antes. Y otro es lo que está pasando a nivel país, todo lo que ha pasado con cada uno de los casos, que ya obviamente los conocemos y los reconocemos, que la gente de alguna manera está poco motivada a ser solidario por este tipo de casos. Hay un castigo a la política, hay un castigo a la sociedad, la gente, yo A la sé, iglesia, a todo. a todo. Hay algo que pasa que, si bien es cierto, hay mucha gente que se moviliza, mucha gente que es solidaria, algo pasa en la masa que dice, no es como este año el de... no ha ocurrido lo mismo que otras veces, otras catástrofes. Sobre todo que Evo Morales mandó el agua, pero pidió que le dieran el agua. Carlos, ¿qué es lo que nos gusta del Chile de hoy? Son varias del cosas Chile hace 20 años. No del Chile, porque el Chile se ve como una entelequia abstracta, como que fuera otra cosa. De cómo somos. Primero nos estamos relacionando desde la desconfianza, ¿sí? Si nos relacionamos desde la desconfianza, ¿podemos ser solidarios? Creo que no. Me provoca malestar la prepotencia de los que tienen más. Me provoca malestar el abuso de los particulares, los privados, y el abuso del Estado. Y ahí entraremos en educación, previsión, lo que venimos diciendo siempre, y que parece que hay como que los políticos o las autoridades que a veces malamente elegimos, como que hubiera una suerte de divorcio o separación o de no querer escuchar lo que pasa. Vivimos como en dos mundos paralelos. Uno que intenta salir adelante con esfuerzo, la mayoría de nosotros, ¿sí? Y otro que la élite que disfruta, que comete las canalladas más grandes y en buena hora que ahora se saben, porque me parece que es inherente a la clase política cometer este tipo de abusos. No, yo estoy en desacuerdo, Carlito, y te voy a explicar una cosa. Porque no se sabe, ahora se sabe. Espérate. Ahora se sabe. Mira, es que este país ha tenido mucha gente honesta y que ha sido solidaria. Fíjate que los radicales estaban muy desprestigiados en la política. Se decía que tenían un cucharón. ¿Cuándo? Se decía, en la época de los del 40, boom de los radicales. Ya. Se decía que en el gobierno de Carlos Ibáñez o ministerio o camioneta. Y que siempre eran los familiares, después los amigos. Pero eran de menor cuantía. Habían una carta para que tú entraras a LAN Chile, para que pasara esto, pasara lo otro. Yo creo que tenemos políticos honestos. Y yo creo que de repente podemos tener, hay 130 y tantos diputados y 30 y tantos senadores, pensemos que hay 200 en esa área. Y yo creo que podemos decir hay 4, 5, 6 que se han portado mal. Pero muchos se han portado bien. Entonces, cuando desprestigiamos la política, se elige a Girardi o a Navarro presidente. Y somos como Venezuela, el país que tiene más petróleo en la historia del mundo y que la gente está comiendo nada. Oye, pero para no meternos en el tema político, me extraña que
gente de generaciones, no sé, de ustedes de 20, 30 años hacia atrás, no hayan dicho que hay un Chile hace 30 años o hace 40 años que era el Chile de barrio, donde tú conocías el nombre de tu vecino, Sí, claro. de tu vecino, los hijos que tenía, donde jugaba a la pelota en el mismo barrio, tenía ahí una patota de 20 cabros, y hoy día no hay una comunidad social. Agustín, más porque bien están había- todos encerrados en las casas y con suerte conocí lo que está pasando con tu vecino al lado. Entonces, no pidamos solidaridad cuando nos hemos transformado en una sociedad muy hedonista. Pero, Agustín, Entonces me extraña que ese no haya sido un tema Sí, que ustedes no tienes toda hayan la razón, leído. pero ¿ah? en mayo, más allá de ti, ni siquiera el barrio, dentro de la casa. La comunicación en algunos hogares es a través de redes sociales. Dentro de la casa ya no existe un comedor para compartir, para ver cómo Habla te por fue en el WhatsApp. día, Yo creo que para poder conversar. esto- No hay. La Nos gente está matando. come en Esto- sus habitaciones, sus piezas. Por lo tanto, incluso más allá, en la propia casa pasan las distancias. Pero viejo, esto mismo, dentro de la casa se comunican Sí, pues. con celular, no hablan. O con Yo WhatsApp. además lo encuentro una falta de educación, que tú estás en una comida y suena el celular, la gente se para, o esa gente que habla a alto volumen, no respetando que yo no tengo por qué enterarme de la conversación que tiene la otra persona. Pero insisto en esto de relacionarnos desde la desconfianza. ¿Alguien se preocupa de lo que está pasando en la casa de al lado? ¿Del niñito que maltratan? ¿Alguien se preocupa de la abuela que le quitan la pensión, su hijo o su hija? Nadie se quiere meter en nada. ¿Alguien defiende? ¿Alguien se atreve a decir, oye, paga el pasaje? No, porque que puedes pasar al patio de los callados, como vulgarmente se dice. Cuando se vive una crisis muy profunda en un abismo, uno sabe verdaderamente quiénes son los amigos solidarios. ¿Te pasó a ti? Sí, y en buena hora. Uno puede distinguir quiénes son las personas que están en las buenas y en las malas. Son poquitos, Y Carlos, son son poquitos. poquitos. Y qué bueno que sean poquitos, porque Pero así qué le puedo poquito. dedicar más tiempo. Son menos de los dedos de la mano, parece, ¿no? Sí. Y han estado ahí en las malas. O sea, yo he estado mal. Nos ha hecho público todo, porque tampoco quiero venir a lloriquear ni que se transforme ¿Cuál fue, en un y tema... te hago la pregunta porque más bien pensando en el televidente, ¿ah? ¿Cuál fue el acto solidario que a ti te quebró? Que tú dijiste, yo no esperaba esto, ni menos de esta persona, en el proceso en el cual hoy yo estoy. Que tú dijiste que menos me hubiera esperado este acto que te quebró. Te quiebro un poco la pregunta o el encabezado de mi respuesta. Yo no espero nada de nadie. Nunca he esperado nada de nadie. No, evidente. Prefiero pero sorprenderme. pero te ocurrió Pero el no ha habido. contigo, Pero esa es la gracia, que estemos en desacuerdo. Yo no espero nada Ok, de nadie. pero te sorprendió, a eso me refería con Yo la cuando pregunta. le doy la pasada a una vieja, porque los que pensaba espero que iban a me diga estar, gracias, weón. Sí, tú estuvieron. Los que sabía que no iban a estar, no estuvieron. no estuvieron. Lo tenía clarísimo. Ya, pero hubo un acto que de todos los que estuvieron que realmente... Algo te debe haber conmovido, Algo te tiene algo- que haber pasado, te tiene que haber... Viejo, entre tanto, esto emocionó, realmente entre tanto sorprendió. lagrimón, yo creo que la gente que yo conocí en esos primeros 45 días en la clínica psiquiátrica, que yo no valía nada, estuve como 3 días que no existía, con todas las pastillas que me había tomado, el cariño de esa gente que no conocía y que se preocupaban por mí, y una señora que recuerdo con gran cariño, que yo estaba como un niño chico, así abandonado, en un señor, y me empezó a hacer cariño en la cabeza. Para mí, esas cuestiones de alguien que no te conocía y que me veía tan cagado, y perdóname la palabra por el horario, pero así tan hundido, tan mal, ese Tú tipo de eras cosas me emociona. dado afecto Cuando camino físico. por donde yo vivo y las señoras me dedican su tiempo y te dan, vamos, que se puede salir, lo mismo que yo le digo a la gente que sufre de depresión, que se puede salir, hay que ser constante nomás, perseverante, porque esta cuestión es como Y también, Carlos, el con cariño alto... que te han entregado en las redes sociales. Yo he tenido la oportunidad de estar en tu Facebook y es impresionante. Sí. La gente, el cariño también te entrega. Sí, fíjate que y, siempre estaba olvidando eso. sí, y harta historia te entregan y te entregan experiencias de vida y también Yo te expresan lo mucho único que cariño. no lamento es que no le he podido contestar porque
a cada uno. Ponle me gusta nomás. Sí, pero la gente sí me gustan todos. Si me dedicó, no sé, 2 o 3 minutos a mí me un llama texto, yo tengo que saber agradecerle. Me llama la atención que cuando tú pones hoy es mi cumpleaños o cumplí 41 años de matrimonio, 600 o 700 personas te saludan y 180 o 200 se dan el trabajo de escribirte. Sí. Entonces, por otro lado también hay una solidaridad. Le preguntaron al Choclo Délano qué lo había emocionado en la cárcel. Y él dijo que lo había emocionado, o alguien dijo que se había emocionado mucho, cuando había leído en la primera página del Mercurio que Piñera había dicho: fui, soy y seguiré siendo amigo, ¿me entiendes? Y yo te digo que yo soy absolutamente solidario con el Choclo Délano, y te voy a contar por qué. Y tú lo acabas de decir cuando hablabas de la señora que estaba en la cárcel. Porque Délano cometió un error, o 2 o 3, pero tiene 90 cosas buenas. Entonces yo quisiera la gente que no piensa así en las redes la solidaridad fuéramos capaces también de mirar el tipo que está caído en un momento determinado, decir, pero si este hombre ha hecho tanto bien por las demás personas. A ver, Alfredo, pero cuando uno ve las redes sociales, en el caso Cabal, las redes sociales en el caso Soquimich, las redes sociales en el caso Penta y no sé, los que van a salir por y no sé, las redes sociales en el caso aquí, en el caso allá, la rabia que hay, que además es muy fuerte el descargo, hay mucha rabia, muy rabia interna. ¿Será posible construir un país? Porque la solidaridad tiene que ver con la mirada de negarme a mí mismo incondicionalmente en el afecto fraternal por el otro. Pero con tanta rabia hay poco espacio para eso. La gente está como mucha vendetta, mucho juicio público. No digo que con ello tenemos que avalar una serie de situaciones que son irregulares, pero la mirada como la que tuvo Jesús cuando se va a transmitir este programa en Semana Santa: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, porque estaban todos ahí ya listos para hacer el juicio público. Pero somos así, fíjate que al árbol caído lo hacemos pebre. Pero todos, unos pocos, ¿qué pasa? No te podría decir científicamente, pero yo insisto, que le fue pésimo. Bueno, y 5 o 6 que eran sus amigos nunca más lo vieron, pero algunos seguimos al lado de él. Entonces, a veces tendemos a generalizar, Carlito. Bueno, son odiosas, pero yo te hablo desde lo que yo he vivido y tal vez no coincidimos en muchos puntos porque las experiencias son distintas, claro, ¿sí? Claro. Nuestras edades también son distintas, entonces en términos de las experiencias quizás tú has tenido 3 generaciones distintas para vivir experiencias positivas. Yo lo único que a mí me provoca un poco de temor, el estado de efervescencia social que hay. Nos cansamos de que, y creo que usted también va a estar de acuerdo conmigo, nos cansamos que nos sigan metiendo el dedo en la boca y nadie hace nada. O sea, es más rápido subirse las cuotas para la bencina de los representantes de lo honorable que tramitar luego cómo mejoramos la salud o cómo llevamos o sacamos de la educación de los municipios. Esta reforma enorme que hace... Además es una protesta cobarde de alguna manera, porque es una protesta tras un seudónimo, tras una red social. No hay un rostro. Claro, es simplemente descargar por las palabras y no es en los actos. O sea, la rabia está acumulada ahí. Ahí es donde se genera todo, en las redes sociales. Pero la gente no sale a la calle la gente como que... todo como que le da lo mismo después. Oye, pero Daniel, no vamos a esperar que la gente salga a la calle. Eso nos va a hablar mal de nosotros como país. La inestabilidad no nos lleva a ninguna parte buena. Oye, pero la gente se aburrió. Y yo creo que prontamente se van a empezar a organizar. Pero así como hoy en la iglesia o en el mundo cristiano renace la esperanza con la resurrección, yo creo que tenemos que ser optimistas que de esto va a renacer un Chile más justo, más solidario y más transparente. De acuerdo. Y termino con lo siguiente. Hoy día nadie se va a atrever a decir no cuando le digan a un parlamentario: usted hizo trampa, pierde su calidad de parlamentario. Segundo, la reelección tiene límite. Tercero, lo que usted gana se lo vamos a reestudiar. Entonces, creo que estamos viviendo un momento en que en la Iglesia Católica, en que en la política,
en que la presidenta de la República, que ha perdido el liderazgo y que cada vez que hay un drama ella forma una comisión porque no sabe qué hacer, creo que ha bajado, ¿me entiendes?, su popularidad. Entonces, en todos los ámbitos puede venir un Chile y renacer un Chile más pero justo. necesariamente la imposición de un marco legal sancionatorio para una serie de conductas, vamos a tener una clase de chilenos más solidarios, independiente de que ese marco jurídico, legal, hay que tenerlo. Pero realmente eso nos va a cambiar la conducta valórica detrás. Te doy un ejemplo, que lo dábamos en el programa anterior, me parece. Hace 30 años, cuando no existía el Transantiago, existían las micros de estas... De color. La amarilla. Las Mercedes-Benz, esas de color burdeo, donde yo me acuerdo que iba. Entonces uno llena la micro y uno subía por atrás y quería pagar. Entonces uno pasaba los 200 pesos y le devolvían... Y no había un marco sancionatorio de fiscalizaciones, de evasión, ni nada. Ese era el Chile. Entonces, no teníamos un marco legal sancionatorio, sin embargo, había una conducta de honestidad mucho más abierta. Entonces, yo no estoy tan claro de que todo se resuelva por el marco jurídico, el marco legal, para tener una conducta valórica mejor. No sé si eso realmente va a ocurrir. ¿Sabes dónde se arregla? Desde el hogar. Desde el corazón del hombre. Sí, pero desde la familia. Correcto. Porque un niño que tiene 2 años, 3 años, tú no le puedes decir, sea probo, hijo. Pues tú le explicarás que hay ciertas acciones que no te enaltecen, ¿sí? Pero yo si tengo no una nieta que dice, hay que explicaste... compartir gualito, le echa a su hermano, cuando gualito tiene chocolate. No sé si cuando ella tiene dice lo mismo. Gualito hay que compartir. Oye, Daniel Fuenzalía, ¿qué hace que una persona sea solidaria no solamente desde el punto de vista de la reflexión, no solamente desde el punto de vista de, bueno, algo tendré que dar por el prójimo, sino que dar un paso de frentón a una acción mucho más fuerte y emprender un proyecto como el que tú emprendiste, sin tener un retorno, no sé, económico, sino que una rentabilidad social, y atreverte a hacerlo con el riesgo que conlleva, con el desgaste que tiene, y sobre todo con un resultado que también es muy incierto. Yo hablaba con gente que son directores de centros de rehabilitación y les preguntaba la tasa de éxito en que un drogadicto puede rehabilitarse, me decía que era bastante baja. Entonces, un 40%, no, menos, hablaban de menos de un 30%. Entonces, y el que diga una cosa distinta dijo que estaba mintiendo. Pero finalmente, con todo eso, tú dices, yo voy a ir a la acción. Yo no voy a quedar en un proyecto, sino que yo voy a ir a la acción. Para toda esa gente que a lo mejor tiene un proyecto en la mente y dice, pucha, en realidad nunca lo que yo he querido hacer por ayudar al prójimo lo puedo llevar a cabo. ¿Qué es lo que hace que una persona no se quede simplemente en una teoría, sino que lo lleve a la práctica? Esto que yo decía al principio, de ser empático, de una satisfacción además de poder ver logros, y no logros míos, logros de otra persona. Cuando yo emprendo un proyecto que es con fines de lucro, obviamente tengo una satisfacción personal, tengo una empresa, va creciendo, tengo más empleados, es una cuestión que es una satisfacción mía, pero cuando uno ve que una persona entra en un proceso y yo además me adapto a ese proceso y puedo vivir por él, o sea, estoy viviendo la vida de él porque yo sé cómo llegó, sé cómo está y cómo puede salir, eso es una satisfacción para todo y también para mí, que esa persona se pueda rehabilitar. Además me sirve a mí por lo que tú dices, yo he tenido que manejar tremendamente la tolerancia a la frustración. Cada vez que uno se encariña con un niño, con un paciente que viene, y después pregunta a un terapeuta, bueno, ¿qué pasó con Juanito? No, Juanito recayó el fin de semana y no viene más. Esa tolerancia a la frustración es una cuestión que yo también tengo que manejar, tengo que aprender, la he tenido que aprender, porque además existe un vínculo con cada uno de los pacientes, hay un cariño. Y cuando uno ve el logro en ello y ve que cambia su cara, ve que cambia su aspecto, ve que viene de la mano con su hijo, que la señora ya lo perdonó, que te sale el corazón. Sí, claro, o que la señora puede integrarse a una reunión familiar y que la señora llora de emoción y ya no llora porque el tipo no llega el viernes en la noche. Es una satisfacción que está teniendo él, pero que estoy teniendo yo también. Cuando uno ve todo ese entorno. ¿Cómo manejan el tema de las decepciones en tema de solidaridad? Me explico. Mucha gente dice, yo no voy a meter en este forro porque el pago de Chile. Fui tan solidario, ayudé a tanta gente, lo hice incondicionalmente, dediqué tiempo de mi vida personal, sacrifiqué tiempo familiar
y finalmente el día en que yo tuve que vivir una crisis, en que yo viví una situación difícil, la verdad que el egoísmo de la gente fue catastrófico y no estoy dispuesto a vivir una decepción como esa. ¿Qué le podrían decir ustedes? Pero la pregunta ¿qué le podrían decir ustedes a ese tipo de gente que viví una época en que estaba dispuesto a entregarlo todo, pero cuando yo sufrí y viví una crisis, me di cuenta que en el fondo no existe tal reciprocidad. Pero lo entregaste. Pero déjame terminar. Uno no lo hace por reciprocidad, simplemente está viviendo una decepción del sistema, una decepción de la gente. Uno dice, no vale la pena este costo. Me gustaría que me respondieran esa pregunta a la vuelta a la siguiente pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Bien, quiero que me aclaren ese concepto y para debatir aquí con mi amigo Alfredo Vicuña, la mayoría de la gente que ayuda solidariamente lo hace incondicionalmente, no lo hace en general con algo a cambio, como una transacción. Pero ocurre que cuando en un proceso de la vida ellos viven una crisis, se dan cuenta que efectivamente está la decepción de mucha gente que ayudaron, que dice en realidad, ¿para qué haber sacrificado tanto? Mi vida personal, recursos, tiempo con mis hijos, cuando la gente igual, cuando uno está sufriendo, igual actúa de una manera absolutamente egoísta y se sienten absolutamente frustrados en esa materia. ¿Qué le podrían decir a aquellos que experimentan esa situación? Yo creo que esta situación... Yo lo he experimentado también. ¿Te ha pasado a ti? Pero claro, pero yo creo que uno tiene que ser respetuoso con lo que uno es y seguir en la de uno, aunque le lancen piedras nuevamente. O sea, no por otras personas yo voy a dejar de ser lo que creo que tengo que hacer para tener la conciencia tranquila, digamos. Y además que no hay que generalizar. Uno no puede decir la gente. A lo mejor fue un caso fortuito, uno está ayudando, puede ser a esa persona, a otra persona, no por una experiencia que yo viví, voy a dejar de ser solidario, voy a dejar de perder mi esencia. Si mi esencia es ayudar, ser solidario y tuve una mala experiencia, eso tiene que mantenerse. Mire el ejemplo tuyo. No, yo no quiero ser esto. Yo no soy ejemplo de nada. No. Mire el ejemplo tuyo, mío, tuyo, que hemos sido papá. O mire el ejemplo de las mujeres que han sido mamá, que han dado todo, toda su vida, sus noches, sus sueños, sus fiestas, su juventud, todo por un hijo, y de repente el hijo no le responde con el mismo cariño. Hay papás que están en los hogares de ancianos, que los hijos no los van a ver, y las mamás los siguen queriendo. Hay un cuento precioso de Joaquín Edwards Gana, que era, creo que de Joaquín Gana Edwards, que se llamaba Llueve Paulita. Una mujer que da todo por un hijo natural en el campo en el año 1900, 1800 finales. ¿Me entiendes? Y como el hijo no le escribe, ella, para que el patrón se dé cuenta, ella se escribe las cartas y se las manda a ella misma, porque el hijo se va a Punta Arenas y nunca más le escribe. Pero fíjate todo lo que han hecho las mujeres
lo que hace María cuando ve a este Cristo crucificado en estos días. Yo creo que nosotros es natural y es fascinante dar a los demás. Y de eso tenemos que convidar a la gente. ¿Usted cree que y si son después más... termino el tiro y si después no te responden, no importa. Pero hay ¿Cree seguir que dando. son más solidarios los hombres que las mujeres o por igual? Yo creo Y que particularmente la solidaridad, ¿están los jóvenes? Yo veo que en la universidad, veo en la Autónoma, donde han hecho un voluntariado de 7.000 jóvenes que están en todas para ayudar a la gente. Uno de los valores principales del sello distintivo de la Universidad Autónoma para sus alumnos es que lo que hagan, lo que estudian, no está solamente al servicio de su felicidad o del bienestar de las propias familias, sino que uno estudia algo, uno hace algo en la vida para el bien del colectivo, en un mundo individualista. Mira la contradicción. Por lo tanto, yo creo que el chiquillo, aparte de ser mucho más open mind que nuestras generaciones, al mismo tiempo pienso, sin base científica alguna, porque no lo he medido, pienso que sí están comprometidos con el que sufre, con el que es segregado, con el que pertenece a las minorías. Me atrevo a decir que sí. Sí, claro. Esta generación es mucho más light, ¿Las mujeres? mucho carpe diem, vivamos el momento, muy hedonista, pero si algo bueno yo le rescato, es Estoy el de hecho acuerdo de contigo. ayudar. Yo tengo 4 hijos y ellos vibran por otro y vibran por ellos también. Y cuando un chiquillo se queda sin trabajo, se ayudan y se convidan y se preocupan. Hacen grandes, de verdad, las generaciones, las nuevas generaciones vienen con ese chip cambiado, no solamente solidaridad con el prójimo, con sus pares, lo vemos en cada una de las campañas, solidaridad, por ejemplo, con los animales, con las mascotas, con el medio ambiente, son mucho más amigables, vienen con algo cambiado, y en términos de género, yo creo que no hay un gran cambio, mujeres y hombres son todos solidarios. Si hay un tipo de solidaridad, a mi juicio, es la capacidad de perdonar. Y que no se ve mucho en el Chile de hoy. No hay mucha tolerancia a perdonar, no hay mucha tolerancia a la reconciliación, ni siquiera en los hogares. ¿Ah? El que se cayó y ya si te perdono pero no te olvido. Hay más bien mucho en el corazón del rencor, del resentimiento, y una sociedad que no perdona los errores de todos los agentes que participan, cuesta que se desarrolle, que sea una sociedad más generosa, más solidaria, más de afecto fraternal. Pero mira América Latina con la guerra del 79. Todavía no nos perdonamos. Todavía no nos perdonan los bolivianos. Todavía no nos perdonan los peruanos. Y a nivel de país también pasa lo mismo. Pero que yo me atrevo a decir, aquí seré muy categórico, gente que ha sufrido, gente que le han matado a sus personas cercanas, yo creo que no puede haber perdón ni olvido, ¿sí? Me refiero a los detenidos desaparecidos, esa gran herida que nos sigue pesando. En España, por la guerra civil, cuando asume Franco, llega Franco al poder, todavía están con esa historia, ahora. Nosotros aún no logramos superar ese rencor, y yo creo que es un rencor que no lo veo como algo tan negativo. Si te matan a alguien, ¿cómo no vas a sentir pero estamos poco? ahí, estamos hablando de una situación muy particular. Pero para ti el tema del perdón, para Carlos Tejo, con lo que viviste. Es una nimiedad, es algo tan párvulo, tan nimio, tan insignificante lo que yo he vivido frente a lo que acabo de señalar. Sí, pero a lo mejor, claro, en un caso extremo, como el que tú me acabas de mencionar, por cierto que es así. Pero tú sientes que has perdonado a las personas con las cuales tenías una expectativa mayor frente a una crisis que tú viviste. Mira, no sé si he perdonado o no he perdonado. Trato de olvidar y quitarle el peso a mi mochila existencial. No he hecho el ejercicio de, lo voy a perdonar. Pero en el corazoncito no tenía Oye, Carlito, un resentimiento. aquí vino la mamá de Hamilton. Quiero ser sincero. Por eso te pregunto. Y no he estado en ese proceso. Todavía no está en el proceso de perdonar. Porque es tan insignificante a la larga el hecho de que hayan estado conmigo o no hayan estado conmigo. Yo prefiero dedicarle mi energía, la poca energía que tengo, para agradecerle infinitum a aquellos que sí estuvieron. Pero también has hecho una lista de los que no estuvieron. Lo tengo clarísimo. Yo creo que hay, claro, lo tienes claro. Pero entonces, esa lista está como para allá, está escondida. Ya, y esa lista en algún minuto... ¿Encargaste un revólver? No. Y esa lista en algún minuto va a ser perdonada.
No tengo idea. ¿Sabes para qué hay que perdonar? Para perdonarte, para mejorarte. Aquí estuvo la mamá de Hamilton, que fue abusado por el cura Caradima. Sí. Y ella perdonó al cura Caradima. Y ella lo explicó cómo perdonaba. Y da talleres gratuitos de perdón. Entonces, hay gente que ha sido muy, muy, muy maltratada. Muerte de un hijo, esto, lo otro, y tiene capacidad de perdón. Entonces, es una opción del hombre y del corazón. Yo no me he puesto, Es difícil perdóname para perdonar, terminar el punto y no quede así como abierto. Pero no es posible. Yo no me he puesto todavía en ese escenario porque creo que hayan estado o no hayan estado conmigo. Claro, me provocó dolor, pero tampoco es tan importante. Primero tengo que perdonarme yo mis errores, lo que yo dejé de hacer. Una vez que yo ese trabajo ¿Qué fue lo que haya dejó hecho, hacer Carlos Tejo? a confiar mucho en la gente. Pero tú hablaste delante que vivimos una sociedad de la desconfianza y que eso es Claro, malo. pero Tú dijiste que ahora mi error fue confiar demasiado. Sí, ¿no? creí en algunas personas que al final no estuvieron ahí. Pero ¿qué fue lo malo de creer en el otro? ¿Qué El fue lo deseo- malo? lo malo tuyo. Lo malo, Agustín, es que creer sin tener evidencias que va a resultar. Yo en ese momento, claro, para mí me fragilizó eso. Puede ser una tontera, ¿sí? Que quien tú pensabas que debía estar ahí, no estuvo. Pero mientras esté mi familia y mi círculo más cercano... Te coloco un caso que tiene que ver con el perdón y la confianza en honor a la gente que nos está viendo en casa. Sí. Cuando una esposa tiene que confiar en la fidelidad de su marido, eso no tiene condición, eso no tiene restricción. Simplemente es un cheque en blanco a una relación afectiva con la cual construye un proyecto de vida. Cuando se traiciona ese proyecto, Murió. tengo dos posibilidades. Murió o reconstruyo otra historia perdonando y restaurando. Hay gente que prefiere esa historia, reconstruirla de nuevo, perdonando y restaurando una relación, y hay otros que dicen que no. Yo puedo perdonar muchas cosas, Pregúntale cuál pero lo una pasa mejor. infidelidad La que no perdona la y puedo restaura, perdonar. o la A que eso me hace refiero. o la que Yo hace no otra vida. sé, yo no sé si estoy dispuesto a perdonar todo, pero sí, para no hacerme daño, estoy dispuesto a olvidar y dejarlo ahí fondeado en una parte donde no meta un daño tan ruido. grave. Con mucho lo que le han hecho respeto, de no darle con mucho bola. respeto te voy a hacer la pregunta y si quieres no me la responde. ¿Tú piensas que el personaje, Yerko, de alguna manera te dañó mucho a ti y es una herida que tú no has podido sanar a través de los años? Y con mucho respeto te diré que la pregunta que me haces ya me carga, ¿sí? Porque es el tema recurrente. Yo venía a hablar de la solidaridad de este programa y me salen con el tema que menos quiero tratar. No, así pero estamos que, hablando del perdón. En ese sentido es que, te lo digo. ni siquiera quiero hablar del tema, entonces no voy a entrar a decir si perdono o no perdono. ¿Perdonar qué? ¿Qué me hizo él? No, las personas no me que... hizo nada. Es que te toco el tema incluso de la infidelidad. Cuando uno se siente traicionado, cuando uno se siente tocado Sí. en la dignidad como persona. Por eso te toqué el caso. Cuando uno se siente dañado en valores que son estructurales en la vida de alguien. no me he sentido dañado por él. ¿Cómo se desarrolla el perdón Yo no en me he esa materia? sentido dañado por él para nada, ¿sí? Lo que te puedo decir Ok. que yo coincido con que quedé sin trabajo, pero tampoco creo que haya sido él. Y aquí dejo el punto porque, insisto, ese tema a mí ya Ok, me tiene pero- un poquito más arriba de la, Oye, Carlos, coronilla, y como tú eres muy solidario conmigo, Por supuesto. no me vas a seguir preguntando Oye, no, sobre Carlos el y tema. Daniel, volvamos al tema del desarrollo del perdón en el tema de la solidaridad, porque me interesa eso particularmente con todas aquellas personas que tienen heridas y que tienen que perdonar. Toqué el tema de la infidelidad, pero hay otros temas más. Gente que, por ejemplo, se sintió que le entregó años a una empresa y que de repente se sintió que no valió la pena todos esos años y tiene que perdonar esos procesos. Gente que fueron amigos íntimos tuyos y que en el momento de crisis no verdad, estuvieron. Agustín, yo puedo ser bien empático, puedo ser solidario, un montón de cualidades, no sé, pero el perdón a mí me cuesta. Yo creo que son dos cosas diferentes, a mí me cuesta mucho perdonar. Yo es un tema que debo trabajar incluso, en el día a día. A mí me cuesta perdonar. Hoy día, haciendo este programa, estoy enojado con un gran amigo mío y yo debería ir y a lo mejor perdonarlo o hablar. Son cosas que me cuestan. Te cuesta ser solidario en esa materia. Claro, me cuesta y es un tema a Pero tratar. yo considero que tú has planteado el programa como siempre por la parte negativa del ser humano. Yo creo que la solidaridad tiene lados positivos. Porque no, si tú estás picado con este, tú estás picado con este, te cuesta perdonar. Yo creo que
nosotros desarrollamos una capacidad de amar que no tiene límite. Y vuelvo a las mamás, vuelvo a los papás, vuelvo a la gente que hace cosas por los demás. Y esa gente vive una solidaridad fantástica. Yo creo que tenemos que en este programa ser optimistas, positivos, y hablar de qué fantástico es la solidaridad que existe. Y cuando no existe es lamentable. Pero hablemos de lo positivo, de lo que existe. Estimado, para llegar a ese punto, que es el punto ideal, hay que hacer un levantamiento de la información, hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico que estamos haciendo dice, no somos solidarios, Estoy de acuerdo con nos eso. cuesta perdonar, Sí. porque si no nos conocemos, no sabemos el estado del arte. Te autoengañas, pues, Claro, finalmente. ¿cómo yo puedo establecer objetivo y luego Pero tú has dicho concretar que acciones? muchos amigos te visitaron y te acompañaron. Pocos, Entonces, fue mi familia. bueno, pero correcto, pero no esperabas muchos de los demás tampoco. Y tienes una lista de gente que no te apoyó en Una ese lista momento. negra, que los bares No, si desaparecen te hace uno. mal tener listas negras. Estoy tonteando. Oye, Estoy Carlos Tejo, nos queda un tonteando. minuto de programa. ¿Qué le podrías decir tú a la gente que nos está viendo en casa respecto a una sociedad con la cual tú haces una lectura? En realidad, no creo que no somos tan solidarios como pensamos. Yo tiendo a coincidir mucho con lo que dice Carlos. Tenemos una especie de marketing de solidaridad, pero cuando se nos... Cacareo. Sí, pero Sí. en la estructura de fondo no me queda tan claro. ¿Cómo podríamos cambiar esta sociedad para que no fuese solamente marketing de solidaridad, sino que fuese una solidaridad genuina, del alma? Yo, o sea, no soy quien para decir, pero me atrevería a sugerir, quizás, hágase respetar, no deje que la vuelvan o lo vuelvan a atropellar. Usted es único, tiene una vida y está condenado a ser feliz. Yo creo que pensando desde esa forma, tú puedes construir un mundo basado en el respeto, en la confianza, en el amor. Y ya que estamos en Semana Santa y yo soy creyente y creo una vida eterna, creo que es mejor vivir en ese estado de cosas ideal que no existe, capaz que nunca exista, pero te acerca al paraíso, ¿Sabes cuál? a la vida. ¿Cómo contestaría que las gallinas pusieran más huevos en salida? Carlos Tejo, Alfredo Vicuña, Daniel Fuenzalía, muchas gracias por asistir a nuestro programa. Gracias a ti. Esperamos Gracias a tenerlo ustedes. también próximamente junto a usted. Nos vemos en 7 días más. Debata ahí también en las redes sociales. Chao, chao. Conciencia de valores.